La cuarta elección nacional que se define en un balotaje tras la reforma constitucional del año 1996. Desde aquel entonces todos los relevos presidenciales se resolvieron en segunda vuelta, con excepción de los comicios de 2004, cuando Tabaré Vázquez se impuso en la primera instancia al haber obtenido más del 50% de los sufragios válidos. Los invitamos a repasar la historia de los balotajes post-dictadura que ha habido en nuestro país. Vamos a dedicar los próximos minutos a esta charla. Estamos con el politólogo Antonio Cardarello, que lo conocen, integra la mesa de análisis político de En Perspectiva. Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto de la segunda vuelta se aplicó por primera vez en las elecciones de 1999, ¿no? Es verdad. La reforma constitucional había sido de 1996. O sea, primer caso de segunda vuelta, 1999. Pero en realidad ya desde la reapertura democrática se discutía la conveniencia, la necesidad de modificar la legislación electoral. ¿Por qué? ¿Cómo fue aquel proceso? A ver, enseguida recuperada la democracia hubo una gran discusión de la que Uruguay no estaba alejado de lo que pasaba en la región. Estaba inmerso en esa tercera ola de democracia, como la tildó Huntington. Donde varios países recuperaban la vida democrática, y bueno, ahí había una discusión sobre qué tipo de reglas aseguraban el mejor desempeño de la democracia, entre los que defendían ir hacia un sistema más de corte parlamentarista, o mantenerse de presidencialismo. Y bueno, y una de las cosas que se procuraban era darle mayor legitimidad al presidente. En el caso de Uruguay hubo conversaciones ya en el año 86, algunas reuniones, algunos seminarios importantes en el Fortín de Santa Rosa, un seminario entre varios actores políticos para ver las posibilidades de reforma. Y la posibilidad de instaurar la doble vuelta o balotaje era a instancia sobre todo de gente de Por la Patria, fue lo que me mencionó, y ponían como ejemplo qué hubiera pasado en el año 71 si hubiese habido un balotaje entre Wilson Ferreira y Bordaberry. Recordemos que fueron unas elecciones muy disputadas, donde todavía se maneja que hubo algún posible fraude, pero se definió por menos de un punto porcentual entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera competido un candidato como Wilson Ferreira frente a alguien que en realidad era la segunda preferencia de los colorados? Recordemos que había una reforma en el 71 que iba por la reelección del presidente Pacheco, y en realidad esa era la fórmula principal y la alternativa era la de Bordaberry y Zapelli. Bueno, se contaba con que seguramente la mayoría de los votantes del no del Frente Amplio del 71 probablemente hubieran votado por Wilson Ferreira, y quizás se hubiera evitado la dictadura. Todo contrafáctico, sí, obviamente, claro. Pero fue la primera vez que se presentó la idea de instaurar una exigencia de mayoría absoluta y un eventual balotaje en Uruguay. De todos modos, habría que explicar cómo funcionaba el sistema uruguayo, porque además teníamos elecciones en las que cada partido podía presentarse con varios candidatos presidenciales, claro, ¿no? El sistema electoral uruguayo, desde que Uruguay es una democracia o una poliarquía, al decir de algunos autores, definía que para la elección presidencial esta se definía, valga la redundancia, por mayoría simple, o sea, el que tenía más votos de los partidos gana, pero además la elección presidencial era dentro de los partidos era con doble voto simultáneo, o sea que cada uno de los partidos podía presentar múltiples candidatos al cargo de presidente de la República, y resultaba electo el candidato más votado del partido más votado, o sea, no necesariamente el candidato individualmente más votado. O sea, la elección interna se hacía simultáneamente con una elección nacional, digamos, ¿no? Podría decirte, sí. En la jerga de la ciencia política es un sistema de voto preferencial, pero sí, es como si se desarrollara efectivamente la interna al mismo tiempo que la nacional. Y ese era otro tema muy discutido, ¿no? Desde la izquierda, que tenía desde su fundación el Frente Amplio candidato único, General Sereñi, se insistía con que en los partidos tradicionales el votante no sabía en definitiva a quién estaba respaldando, ¿no? Porque se inclinaba por uno, pero claro, capaz que el que terminaba siendo ganador era otro con el que no tenía nada que ver o con el que no se llevaba bien, ¿no? Claro, incluso llevó a múltiples
críticas desde el exterior. Es muy recordada una frase de García Márquez que decía: en Uruguay el voto es tan secreto que ni los uruguayos saben a quiénes votan, porque uno vota un partido, a un candidato, y termina saliendo otro. Lo claro es que el sistema electoral uruguayo privilegiaba, y sigue privilegiando, pero privilegiaba mucho los partidos. O sea, y resultaba evidente que para el elector que optaba por un lema determinado, la primera preferencia era un candidato, pero seguramente sus segundas y terceras preferencias eran los mismos candidatos de ese mismo partido. O sea, no era la crítica que venía sobre todo de la izquierda era que el doble voto simultáneo, ley de lemas como se le llama, o se le llamaba comúnmente, aunque las leyes de lemas no tienen nada que ver con esto, hacía que candidatos que eran separados votaran juntos. En realidad lo que permitía era que los partidos expresaran distintas preferencias partidarias, mostraran sus cortes, sus distanciamientos, sin llegar a la secesión de los partidos. En realidad el doble voto simultáneo no se crea en Uruguay, se creó en Bélgica a través de un profesor que se llamaba Borelli, y en Uruguay se adoptó en 1910 para elecciones legislativas, o sea que para que cada partido pudiera presentar distintas listas al legislativo. En la reforma del 18 constitucional, nuestra segunda Carta Magna, se incorporó para la elección de los cargos ejecutivos. Bueno, lo cierto es que se inició ese debate, un debate que no vamos a recorrer en todos sus detalles, pero un debate en el que no todos los partidos estaban en la misma línea, ¿no? No, ni todos los partidos, ni adentro. Yo diría que los cortes eran más bien al interior de los partidos. En todos los partidos, el Partido Nacional, el Partido Colorado y en el Frente Amplio, había quienes apoyaban la idea del balotaje, veían las ventajas de un sistema de este tipo, y había sus detractores. Dentro de los partidos tradicionales, claramente, había voces, por ejemplo, Carlos Julio Pereira en su momento y algunos otros dirigentes dentro del Partido Nacional, que veían cómo eliminar el doble voto simultáneo coartaba la libertad de los partidos de que se expresara libremente sus diferentes corrientes, y de que había el riesgo que los que perdieran la elección interna después abandonaran el partido. Una de esas razones fue que se agregó después la salvaguarda de que cuando uno participa de una elección interna queda enganchado, entre comillas, lo que se conoce como cláusula candado o cláusula de Santoro, al mismo partido por todo el ciclo electoral. O sea, con eso se intentaba que un candidato que pierde la interna después no se vea tentado de irse a otro partido o apoyar a otro candidato. Al Frente Amplio le servía lo de candidato único por partido. No entusiasmaba tanto dentro del Frente Amplio la idea del balotaje, la idea de introducir la segunda vuelta, ¿no? Sí, aunque hay algunos dirigentes del Frente Amplio que lo apoyaban, que lo veían como... Pero estaba dividido. Estaba bastante dividido. De hecho, el Frente Amplio participa en las negociaciones de la reforma constitucional y acepta el balotaje, obviamente, a cambio de, por ejemplo, la candidatura única por partido y la separación de las departamentales de las nacionales. Pero finalmente el Congreso del Frente Amplio termina oponiéndose a la reforma y el Frente Amplio hace campaña. Tabaré Vázquez encabeza la campaña en contra, pero algunos dirigentes importantes como Daniel Astori y el propio general Sereñi estaban a favor del balotaje. Creían que incluso era útil a la estrategia del Frente Amplio demostrar el Frente Amplio contra todos los demás, o sea, la idea de dos bloques claramente definidos. Finalmente, la consulta popular tiene lugar el 10 de diciembre del año 1996. Sí, 10 de diciembre del 96, y la reforma se impone, pero se impone justito, ¿no? Claro, incluso eso lleva a que muchas veces se hable de reforma del 96 y del 97, porque la diferencia fue tan estrecha que se definió en los votos observados, que se terminaron de escrutar en enero del 97, y la diferencia fue de, me acuerdo, 9.103 votos. O sea, 50 con 45 tuvo la reforma y 49 y fracción tuvo lo que se oponían. Por lo tanto, la reforma entraba en vigencia en el momento de su aprobación y se terminó aprobando en enero del 97. Te propongo que hagamos una pausa y después hacemos una recorrida rápida por las experiencias que desde entonces hemos tenido en Uruguay
las segundas vueltas que hemos tenido para elegir presidente de la República. Esta es la cuarta elección nacional que se define en un balotaje tras la reforma constitucional de 1996. Estamos revisando esa historia con Antonio Cardarello, doctor en ciencia política, integrante de la mesa de análisis político acá en Perspectiva. Bueno, recién veíamos, Antonio, cómo se gestó la reforma del año 1996 que introdujo las elecciones internas para que cada partido político resolviera previamente quién era su candidato presidencial, y también introdujo esta idea de la segunda vuelta, con criterios muy exigentes, ¿no? Sí, a nivel comparado, Uruguay es el país que tiene la vara más alta para poder elegir a su presidente en primera vuelta, porque se exige mayoría absoluta de votos emitidos, o sea, los votos válidos más los votos en blanco y anulados. Por lo tanto, la exigencia es muy alta. En el resto de los países de la región, siempre la exigencia, sea en un país que exige mayoría absoluta como Brasil, por ejemplo, o en otro que tiene una mayoría calificada como Argentina, sobre los votos válidos, o sí, votos positivos, como le dicen en Argentina. Pero además hay fórmulas más flexibles, ¿no? Por ejemplo, se puede llegar a ganar en primera vuelta teniendo el 40% de los votos y una diferencia de más de 10 puntos con el segundo, por ejemplo, ¿no? Claro, si hubiera sido el caso de Argentina, las reglas de Argentina, Daniel Martínez hubiera sido electo presidente el 27 de octubre, porque superó el 40% de los votos válidos, y a su vez le sacó una distancia de 10 puntos a su más inmediato perseguidor, que fue Luis Lacalle Pou. Sí, o sea, es 45, alcanzar o superar el 45, fue lo que hizo Alberto Fernández, o 40 más una diferencia de 10 puntos. Sí, nosotros tenemos el criterio más exigente para que alguien pueda ganar en primera vuelta. En otros países es más bajo, incluso en Costa Rica es 40, en Nicaragua fue durante algún tiempo, no sé si lo modificaron últimamente, pero era 35%. ¿Y por qué se eligió ese criterio del 50%? ¿Por qué se justificó por ese lado? De los votos emitidos, sí. Y yo creo que se apeló a que ningún partido llegara, o sea, fue la idea de que ningún partido iba a superar esa barrera, y que necesariamente se iba a tener que producir una segunda vuelta. De hecho, la historia muestra que a excepción de 2004, en todas las elecciones hemos tenido que hacer una segunda vuelta. En algunos casos, como el 2009 y 2014, segundas vueltas que se consideraron bastante innecesarias, porque claro, el Frente Amplio había terminado a un punto y medio de la mayoría absoluta. Era muy difícil que no lograra mantener la mayoría de sus votos y crecer algo en la segunda vuelta, y a su vez ya contaba con la mayoría parlamentaria, por lo cual era bastante ineficiente que hubiera una segunda vuelta. Sí, el criterio es tan exigente en Uruguay que un candidato presidencial puede ir a segunda vuelta, puede verse obligado a ir a segunda vuelta porque no llegó al 50%, pese a tener ya mayoría parlamentaria propia, ¿no? Claro, y hace muy difícil que un resultado de ese tenor se pueda revertir. Contrariamente a lo que se puede pensar, la experiencia en América Latina, bueno, y en la mayor parte de los países del mundo donde hay sistemas de este tipo, lo que demuestra es que el partido que sale primero en la primera vuelta generalmente gana la segunda también. Bueno. O sea, hay casos de reversión, pero se tienen que dar algunas condiciones. La primera experiencia de segunda vuelta fue en 1999. La primera fue entre Jorge Valle y Tabaré Vázquez. Se impuso Jorge Valle. Sí, ahí se da justamente una de esas condiciones, un resultado bastante parecido, lo hemos señalado casi todos, el de 1999 al de esta última elección, en el sentido que el Frente Amplio estuvo en el entorno del 39% de los emitidos, del 40% de los votos válidos. Esta vez, sí. Y bueno, y en el 99 también tuvo 40% de los válidos, tenía 12 senadores y 40 diputados, estaba un poquito por debajo de esta elección. Y el Partido Nuevo Colorado, que había salido segundo, había tenido el 32 y algo de los válidos, 33 de los emitidos, 33 de los válidos, y el Partido Nacional el 22%. Lo que hacía que el acuerdo que se firmó entre Jorge Valle y Luis Alberto Lacalle Herrera
que comprometía a todo el Partido Colorado y a todo el Partido Nacional un gobierno de coalición, efectivamente se materializara, y que básicamente la votación de Jorge Valle es prácticamente igual a la sumatoria de los votos de colorados y blancos de la primera vuelta. Sí, Jorge Valle había tenido 32%, Luis Alberto Lacalle había tenido 22%. O sea, ahí tenías 52% y el resultado para Jorge Valle en la segunda vuelta fue 54%, ¿no? Claro, pero ahí de los válidos. De los válidos, claro. Entonces tenés casi lo mismo. Y obviamente que hubo ahí un 15% de votantes del Partido Nacional que optaron por Tabaré Vázquez, pero el 85% de los blancos votó a Jorge Valle. Y recordemos que el cuarto actor en ese momento era el Nuevo Espacio de Rafael Michelini, en donde el candidato manifestó su intención de votar por Tabaré Vázquez, y si uno sumara da prácticamente los 5 puntos que crece el Frente Amplio. Elección de 2004, ya quedó mencionado al pasar, fue la elección siguiente. En esa oportunidad no fue necesario ir a la segunda vuelta. Claro, ahí el Frente Amplio supera en primera vuelta el 50% de los votos emitidos y el 52% de los votos válidos. Es la elección donde la mayoría parlamentaria que obtiene el Frente Amplio es más clara, tiene 52 diputados, o sea, 2 más de los necesarios, y 17 senadores, o sea que tiene una mayoría muy expresiva. Pero es la única instancia de donde se alcanza la mayoría absoluta. ¿Seguimos? ¿Algo más sobre la del 2004? Bueno, fue obviamente la que llevó por primera vez al Frente Amplio al gobierno, ¿no? Claro, y marcó ahí ya el posicionamiento del Partido Nacional, y hay una recuperación muy importante del Partido Nacional, que en realidad es el que crece más comparativamente del 99 al 2004. Y la caída del Partido Colorado, que queda a partir de esa elección en torno de los 10%, o sea, cae del 33% de los votos válidos al 10%, al 10,6%, y desde ahí ha tenido su mejor votación en el 2009 con un 17%, pero no ha logrado acercarse al 20% de los votos. Recordemos, ¿no? Se venía de la crisis, la famosa crisis del 2002. Se venía de la crisis del 2002, claro está, pero incluso el Frente Amplio mostraba una clara línea de tendencia. Incluso Luis Eduardo González había hecho en el 2000, en una publicación que hicimos en el Instituto de Ciencia Política, un ejercicio con Rosario Queirolo de la evolución, una tesis más sociológica de la evolución de los nuevos votantes en el padrón y de las tasas de crecimiento, y daba que en el 2004 el Frente Amplio estaría cerca del 5,5% de los votos, y bueno, fue efectivamente lo que tuvo. Pasemos ahora a la del 2009, elección del año 2009. Estaba por cerrarse el primer gobierno del Frente Amplio. La izquierda buscaba una nueva carta de crédito para seguir en el poder. Termina habiendo segunda vuelta. El Frente Amplio le faltó poco para alcanzar el triunfo en primera. Sí, ahí tuvo el 47,9% de los votos emitidos, o sea, bastante cerca, pero ese porcentaje en el transformado votos válidos le da más del 49%, por lo tanto logró la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Recordemos que la fórmula era Mujica-Story, ¿no? Y la fórmula Mujica-Story pasa a la segunda vuelta, donde el resultado es muy comprometido para la fórmula desafiante, que es la de Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga, que había quedado 20 puntos por debajo en primera vuelta de la fórmula del Frente Amplio. Decíamos 47,96 la del Frente Amplio, 29% la del Partido Nacional. Uh-huh. Con el Frente Amplio asegurándose ya de pique la mayoría parlamentaria. Claro, ¿no? Eso hacía que las posibilidades de ganar en segunda vuelta fueran prácticamente casi inexistentes. Y ahí hubo un intento de generar un discurso que le permitiera ganar de Luis Alberto Lacalle, que iba a contrapelo de la idea de la reforma constitucional que su partido había apoyado, porque decía, bueno, es cierto que el Frente Amplio tiene la mayoría parlamentaria, no está mal que para un sistema democrático que el partido del presidente sea otro, o sea, que haya un partido que controle el Ejecutivo, mientras que otro ya tiene mayoría en el Legislativo, o sea, un poco a contrapelo de lo que fue
Lo que pasa es que había que buscar un argumento. Claro, ¿no? había que buscar un argumento. Había que buscar un argumento para pelear una segunda vuelta imposible, o prácticamente imposible. Claro, ¿no? y muy distinto al argumento que está esgrimiendo su hijo en la elección de hoy. Ahora lo vemos en todo caso. Lo cierto es que se terminó definiendo 54,6% para Mujica Astori versus 45,37% para Lacalle y Larrañaga. Sí, ¿no? ahí hay un cambio importante, algo que me había olvidado mencionar que me gustaría. En el balotaje del 99, la fórmula de Tabaré Vázquez y Nil Noboa solo gana en el departamento de Montevideo. Y la de los partidos, la que encabezaba Jorge Valle con Luis Hierro, gana en el resto del país. En el 2009, si bien el Frente Amplio gana el balotaje, gana en menos departamentos claro, gana en Montevideo, gana en Canelones, gana en Salto, gana en Paysandú, gana en Soriano, pero o sea, en el sur y en el litoral, pero la fórmula de la oposición gana en una mayoría de departamentos, obviamente al ser menos poblados. Se explica la diferencia que hubo entre ambos candidatos en el resultado global. Bueno, y por último, la anterior elección, la del año 2014, cuando el balotaje se utilizó por tercera vez desde su instauración. ¿Qué panorama tuvimos en la primera instancia? La fórmula del Frente Amplio, oficialista, ¿no? El Frente Amplio completaba su segundo periodo de gobierno. La fórmula era Tabaré Vázquez, Raúl Sendic obtuvo 47,8% de los votos. Sí. La del Partido Nacional era Lacalle Pou, que debutaba como candidato, con Jorge Larrañaga, 30,88%, y el Partido Colorado, 12,89%. Sí, nuevamente una diferencia muy amplia entre el primero y el segundo, más de 18 puntos, y un Frente Amplio que, si bien tiene una pequeña caída respecto a la elección anterior en unas décimas, eso le permite volver a obtener la mayoría parlamentaria, el voto 50, que lo obtiene en forma muy disputada. Le gana la banca 50 al Peri por unos 4.000 votos más o menos, a lo que hubiera sido la primera banca del Peri. Y otra vez tenemos una elección donde el resultado estaba prácticamente fuera de dudas de quién iba a ser el triunfador, e incluso lo que tuvimos el último domingo de noviembre en ese momento fue la diferencia más grande entre los dos candidatos de las 3 experiencias de balotaje que hemos tenido hasta ahora. Sí, Tabaré Vázquez termina obteniendo 56,5%. Y Lacalle Pou 43,5%, ¿no? Claro, una diferencia 13 puntos. Una diferencia muy muy fuerte, muy apreciable, que se traduce también en una victoria en la mayor parte del Uruguay. Ahí la fórmula triunfadora gana a su vez en 11 departamentos del país frente a 8 de su contendor. Y para terminar, Antonio, para completar esta mirada histórica, este repaso, ¿algunas lecciones? ¿Qué aprendizajes, qué procesos quedan claros después de estas experiencias de balotaje? Y bueno, lo que parece quedar claro es que hay algunas condiciones, como lo muestra la teoría, que hacen que el resultado de la primera vuelta se confirme o se mantenga. Decíamos hoy, cuando un candidato queda tan cerca de la mayoría absoluta, recordemos que se exige mayoría absoluta sobre los emitidos en primera vuelta, pero en segunda vuelta es mayoría absoluta sobre los válidos, o sea, los votos entre los candidatos. ¿Cuál de los dos tiene más votos, sin tomar en cuenta los votos en blanco y anulado? Elecciones como la de 2009 y 2014 carecen de sentido en el orden de que no va a haber es muy poco probable que haya un cambio en ese resultado. Una elección más parecida a la del 99, donde la diferencia entre el primero y el segundo es menor que la que separa al primero de la exigencia de mayoría absoluta, ahí hace que hablemos de una elección competitiva, de donde las posibilidades de reversión del que va segundo son bastante más claras.
Antonio Cardarello, doctor en ciencia política, nos ha acompañado en estos minutos. Antonio, no te vas. No, lamentablemente para los oyentes me quedé. Esto recién empieza. Hemos tenido a Antonio ahora en versión solista y dentro de unos minutos lo escucharemos en versión 1 de 4, ¿no? Versión polifónica. ¿Con qué instrumento vas a venir? Bueno, porque dentro de un rato nada más abriremos la mesa política especial de este domingo 24 de noviembre.